es una de las principales causas de la enfermedad física. Puede que no sea la única causa, hay otros factores, pero lo que suprimimos suele salir a la superficie de alguna manera. Así es. Sí, ese es todo el punto. Y hablaré por mí mismo, pero creo que la mayoría de nosotros no se nos enseña cómo expresar el trauma emocional, los dolores emocionales, los miedos, las inseguridades, las vergüenzas, la culpa. No se enseñan las habilidades. Es una de las razones por las que comencé The School of Greatness, porque pensé, ojalá hubiera aprendido estas habilidades en la escuela. La mayoría de los padres de las personas tienen algún problema y no se les enseña esto, por lo que crecí en un lugar que era muy estresante y caótico. No había estabilidad. Mis hijos también, Correcto. Y tú sabes de eso. pero no lo sabía en ese No eres entonces. el tipo que eres ahora. Tus hijos tuvieron algunos traumas que tuvieron que enfrentar debido a sus padres. Sí, ni siquiera es una cuestión de aprendizaje de habilidades, es más profundo que eso porque no tienes que enseñarle a ningún bebé recién nacido cómo expresar sus emociones. ¿O sí? No. Si están tristes, solos, si tienen hambre o se sienten incómodos, lo oyes, por supuesto que sí. No hay nada que enseñar. Tienes que permitirlo, darles espacio, escucharlos y responderles. Es lo que debes hacer. El problema con la mayoría de los padres no es que no enseñen a sus hijos estas habilidades, es que la forma en que viven sus vidas, debido a sus propios traumas y tensiones en la sociedad, desalientan a los niños. Les dicen que dejen de llorar, Sí, es casi natural. que lo superen. No hagas Sí. esto, no hagas aquello, ¿verdad? Bien, hay un psicólogo canadiense muy famoso, no sé si ha estado en tu programa, pero dice que a un niño enojado se le debe hacer sentarse solo hasta que vuelva a la normalidad. En otras palabras, la ira en un niño de 2 años no es normal y tenemos que socializarla. No hay nada más natural que un niño de 2 años enojado. No hay más nada natural que un Sí, enojado. sí, se frustran. Quieren una galleta, quieren algo, No consiguen lo que quieren. quieren una galleta antes de la cena. Y si eres un buen padre, no le vas a dar la galleta antes de la cena. Bien. Cuando alguien aprende a no expresar la ira cada 10 minutos, Bueno, ese es el punto. Si ese niño de 2 años comienza a gritar, a hacer berrinches o a enojarse, debes dejarlo. Es eso. No vas a estar con ellos. Le estás presentando al niño un dilema trágico. ¿Puedo tener mi emoción auténtica? ¿O puedo tener mi relación con mis padres, de quienes depende mi vida? Puede ser auténtico o puedo estar apegado a una relación, pero no puedo tener ambas interesante. cosas. Porque si soy auténtico, entonces voy a estar solo o castigado, lo que sea. Sí, para el niño, un tiempo fuera pone en peligro la Porque vida. podrías estar solo para siempre. Sí, el niño no lo Sí. sabe. Básicamente estás amenazando al niño con privarlo de su mayor necesidad, que es su conexión contigo. ¿Bien? Amar. Sí, el amor. Así Pero no que, tiene sentido ahora que eres un hombre de 21 años y gritas cada 10 minutos porque no le dan la galleta. bien, pero esa no es la Bien. respuesta. Cuando están gritando, la respuesta es recogerlos. ¿Estás enojado con papá? ¿No? ¿Quieres esa galleta? Lo entiendo. El niño se relaja. La ira se mueve a través de ellos y entiendo que la ira es algo que se mueve a través de ti, que puedes dejarlo ir. Si no ves al niño, no aceptes su emoción, van a tener que reprimirla. Tienen que comprimirlo, ¿Cuál es la otra palabra? Lo van a contener. contener. No lo van a Ajá. dejar salir. ¿Cuál es la otra palabra para eso? Lo van a comprimir. Bueno, ¿cuál es la otra palabra para eso? Deprimir. ¿De dónde viene la depresión? No es una enfermedad, la depresión proviene de reprimir tus emociones. Literalmente tienes que empujar tus emociones, en otras palabras, porque tuviste que reprimir tus emociones. Para estar conectado con tus padres, era un mecanismo de supervivencia. Muchas enfermedades, ya sean de la mente o del cuerpo, provienen de los mecanismos de afrontamiento. Existen mecanismos de afrontamiento normales en respuesta a una situación anormal. No es normal que un niño no esté en la presencia de los padres. Los indígenas llevan a sus hijos a todas partes. Los niños siempre están con los padres. Cuando los peregrinos llegaron a América del Norte, estaban muy molestos con la forma en que los nativos criaban a sus hijos.
porque los indígenas no golpeaban a sus hijos. No hacían eso por ningún motivo. No golpeaban a sus hijos. No, los cristianos no podían entender esto. ¿Bien? Porque, ¿sabes? No crearon obediencia, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, ¿qué hacen? Los nutren. La naturaleza tiene una agenda natural. Debes crecer para ser un adulto autorregulado en relación contigo mismo y con otras personas. Esa es la agenda de la naturaleza. Una bellota se convierte en un roble, pero eso no sucede espontáneamente. ¿Bien? Tiene que tener las condiciones adecuadas. No se trata de enseñarle a la bellota cómo convertirse en árbol. Solo dale el alimento, la luz del sol, la tierra y el riego que necesitan. Su naturaleza es convertirse en un roble. Bien. La naturaleza de los seres humanos es convertirse en criaturas autorreguladas y socialmente responsables. Así fue como evolucionamos. Dadas las condiciones adecuadas, eso sucederá. No es una cuestión de enseñar todas esas cosas, aunque hay algo de enseñanza involucrada. Principalmente es la cuestión de satisfacer las necesidades de los niños, dándoles las condiciones adecuadas y van a desarrollar la autorregulación. Lo aprenden porque somos autorregulados. Te están observando. Cuando no eres reactivo y explosivo, No eres reactivo, ni gritas. Puedes decir que estás enojado, pero no le estás gritando al niño. En un entorno adecuado, estos rasgos evolucionan o se desarrollan espontáneamente en un ser humano. Nuestra sociedad siempre se pregunta, ¿cómo enseñamos estas habilidades? La enseñanza es importante, pero mucho más importante es el crecimiento espontáneo del niño. Dado el ambiente adecuado, en esta cultura tóxica no les damos a nuestros hijos el entorno adecuado. Las estadísticas demuestran que el 50% de los matrimonios terminan en divorcio en estos días. Cuando entrevisté a Esther Perel, le pregunté cuántos del 50% que están casados son realmente felices. Es un porcentaje muy pequeño también. Bueno, he estado en un matrimonio en el que hemos tenido mucha infelicidad. Llevamos casados 53 años. Sí, ahora somos muy felices. Ahora sí. Pero nos costó mucho trabajo, mucho compromiso. Eso es lo que quiero decir. Hay dos maneras de saber si un matrimonio es infeliz. Una es que puedes preguntarles a los padres. La otra es que puedes medir el nivel de cortisol de los niños. Oh, wow. Porque el estrés de los padres afecta la fisiología del niño. Oh, wow. Mi cortisol debe haber estado por las nubes cuando era niño. Sí. Para los niños, sí. Probablemente lo hubiera sido. Esto no es culpa de los padres individuales. Todo comienza en el útero. Las tensiones en la mujer embarazada afectarán la fisiología del niño. ¿En serio? Sí. Oh, sí. En esta sociedad, muchas mujeres embarazadas están tan estresadas, especialmente en los Estados Estás hablando del Unidos. estrés emocional porque hay estrés físico de los cuerpos que se expanden, crecen y duelen, pero hablaste Me de estrés refiero al emocional, estrés ¿no? emocional. El estrés del sistema De nervioso. tener que trabajar o estar en una relación difícil. Uno de los capítulos de mi libro comienza con el diario de mi esposa que estaba escribiendo cuando estaba embarazada sobre lo infeliz que era. Ella le estaba hablando al bebé. Por favor, no tomes este estrés como algo personal. Lo cité en el libro. Ella sabía Wow. que yo no sabía. Bien, ella no estaba feliz por nuestra relación. Debido a la relación. No estaba feliz por lo que estaba pasando en su relación conmigo, siendo un doctor adicto al trabajo. No estar presente y no estar disponible emocionalmente. Exacto. Exacto. Incluso culparla por cómo me sentía. Sí. Wow. Ella le estaba hablando al bebé dentro de ella, y así es como empecé uno de los capítulos. En el útero las tensiones comienzan a ocurrir. Hay mucha evidencia de eso científicamente. Escáneres cerebrales, análisis de sangre, todo tipo de cosas. También el trabajo, que en nuestra sociedad es muy mecánico y emocionalmente difícil. En los Estados Unidos, el 25% de las mujeres tienen que volver a trabajar dentro de las 2 semanas posteriores al parto. Bien, así que un bebé está destinado a estar con la madre durante al menos 9 meses. Yo diría años. Pero al menos 9 meses. Ese bebé es abandonado a las 2 Dios. semanas. Así lo viven. Incluso si lo cuida alguien. Alguien más, además de la madre, el bebé necesita el cuerpo de la madre. Sí, mi madre empezó a trabajar pronto después de que cada uno de nosotros naciera. Tenía que volver a trabajar. Sí, Y no estoy culpando a las Sí. mujeres. No tienen elección. sí. La sociedad pone ese estrés en las mujeres.
no las apoya durante el embarazo y no solo eso. No crecimos en familias nucleares individuales y aisladas. Evolucionamos en pequeños grupos de cazadores, recolectores, donde las personas se apoyaban entre sí, donde los niños estaban con los adultos todo el día. Los adultos colaboraban en eso. Tenían que hacerlo, ¿bien? De lo contrario, no habrían sobrevivido. Ahí es donde evolucionó nuestra naturaleza. Cuando llegas a la sociedad que te dice que las personas son egoístas, agresivas y competitivas por naturaleza, aísla a las madres en hogares separados. Hay muchos estudios de sociólogos y otros en los estados sobre cómo las comunidades se están desmoronando. Salió un libro hace 20 años llamado Solo en la Bolera. Habla sobre el colapso de la comunidad. Bien, las personas no reciben apoyo y están estresados. Las por madres lo eso. están haciendo todo solas. Exacto. Bien. También esperan que su esposo trabaje y también esté en casa, en lugar de comunicarse con sus compañeros, familiares o amigos. Exacto. Es una cultura muy poco natural. No es de extrañar que a tantos niños se les diagnostique TDAH, trastorno de oposición desafiante o depresión. Hubo un artículo en el New Yorker hace unas semanas, también en el New York Times, sobre la tasa creciente de suicidios de niños y adolescentes en los Estados Unidos. No es tan misterioso. Bien, los niños ya no tienen satisfechas sus necesidades de desarrollo. Se sienten solos, desesperados y asustados. Esa es una realidad. Ujú. El aumento de consumo de drogas y la adicción va en aumento. Así es. Suicidio. No tiene nada de misterioso si miras el entorno cultural. Solo es misterioso si pensamos que estamos lidiando con problemas de salud mental o fisiológicos aislados, pero cuando ves las conexiones, es muy claro. Entonces, ¿cuáles son los principales problemas de salud mental? ¿Son enfermedades o no se consideran una enfermedad como depresión, ADD, ADHD? ¿Cuáles son los principales síntomas de salud mental en el mundo en este momento? Bien, sí. La depresión y la ansiedad están creciendo rápidamente y son desafíos importantes. Cada vez más niños son diagnosticados con TDAH o con algo llamado trastorno negativista ¿Qué es eso? desafiante. Es cuando el niño es desafiante, se opone, va en contra de los valores y expectativas de los adultos. Es de eso de lo que se Sí. trata. Pensamos que hay algo mal con el niño en lugar de mirar el contexto de lo que hace El que los entorno. niños sean así. Sí. Bueno, se puede hablar de ello como enfermedades hasta cierto punto. Y he tenido depresión. Tomé medicamentos para eso a los 40 años. E hizo una diferencia para mí. Podrías llamarlo una enfermedad, pero es una forma superficial de verlo. Porque se remonta a ser un bebé de 1 año o de 3 meses. En el libro, El mito de la normalidad, el primer capítulo tiene una pintura de mi esposa inspirada en una fotografía mía y de mi madre. Era en Budapest, Hungría, 1944, y tenía 3 meses de edad. Mi madre en la fotografía llevaba una estrella amarilla que los judíos tenían que llevar. Mi padre estaba en trabajos forzados y 2 meses más tarde sus padres fueron asesinados en Auschwitz. Ese fue mi primer año de vida. Oh, Dios mío. La expresión de mi cara estaba llena de terror. Estaba absorbiendo el miedo y la ansiedad de mi madre. Porque tenía el terror en la cara y tú estabas imitándola. Ella lo tenía en su cuerpo. Estabas conectado con ella. Comiendo con completamente. ella. Exacto. Y estabas sintiendo el estrés. Sí, Probablemente no sentía calma. no había calma. Estaba muy estresada. Y estaba tratando de asegurarse de que sobreviviéramos. No tenía tiempo para percibir mis sentimientos. Cuando tenía 1 año u 11 meses, me entregó a un completo extraño en la calle para salvarme la vida porque pensó que no sobreviviría otro día más si nos quedábamos donde estábamos. Y probablemente no lo habría hecho. Wow. No la vi durante 5 o 6 Oh, semanas. wow. ¿Tenías 1 año? Tenía uno, Oh, sí. Dios mío.
¿Qué podría ser yo como un niño de 1 año? Podría ser 2 cosas como un bebé pasando por todo eso. En primer lugar, ¿cómo podía lidiar con todo este estrés? Me desconectaba. Me volví distraído como mecanismo adaptativo y eso Es un fue lo que mecanismo hice. de defensa. Exacto. 55 años después, me diagnosticaron TDAH, que se caracteriza por desconectarse. ¿Es una enfermedad? Claro que lo es. Comenzó como un mecanismo de supervivencia. También me diagnosticaron depresión. ¿Por qué? Porque tuve que reprimir mis sentimientos para no agobiar a mi madre, que ya estaba lo suficientemente agobiada con todo. Crear más paz, sí. Sí, reprimí mis sentimientos, por eso llegué a tener depresión. ¿Son enfermedades? Bueno, puedes hablar de ello de esa manera, pero comenzaron los mecanismos de defensa. Te contaré otra historia. Tengo 78 ahora. Hace 6 o 7 años estaba en San Francisco con un terapeuta y había consumido hongos. Ella trabajaba con hongos. He tomado psicodélicos y es una de las cosas sobre las que escribo. Pero esta vez era el paciente. Estaba acostado bajo la influencia de la psilocibina. Y sé exactamente quién soy. Tenía 71 años. Soy médico, escritor, orador. Estoy casado con mi esposa, Ray. Estaba con una terapeuta. No estaba alucinando, sabía exactamente dónde estaba, pero al mismo tiempo me estaba experimentando a mí mismo como un bebé de 1 año. Dios mío. Vi a la terapeuta como mi madre y empecé a llorar. Le dije, lo siento mucho. Te he hecho la vida muy difícil. Wow. Y fue difícil, sí. Creí que tenía 1 año de vida. De repente asumí tan temprano que soy responsable. Dios mío. En nuestra conversación anterior me contaste cómo eras en tu relación y no podías dejarla incluso después de darte cuenta de que no era lo adecuado para ti, porque asumiste la responsabilidad de cómo se sentiría la otra persona si le decepcionaras, entre comillas. En realidad ese es tu niño interno de 1 año hablando porque asumiste la responsabilidad por el sufrimiento de tus padres y cómo no debes defraudar a nadie porque es tu responsabilidad. Tomamos responsabilidades temprano sin necesidad de palabras. Simplemente se arraigan, vivimos nuestras vidas fuera de ella. Cuando estás en las primeras citas, sueles hablar mucho de ti mismo. Quieres que la otra persona se enamore de ti, así que compartes mucha información porque quieres gustar.